En este día les damos un saludo muy especial y le pedimos a Dios nos alcance la gracia de poder entender esta enseñanza y poderla poner en práctica. El tema de ahora es sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Hagamos entonces nuestra oración inicial para pedir a Dios la fuerza del Espíritu Santo y para que con la fuerza del Espíritu Santo nosotros podamos conocer la doctrina cristiana. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les anunciaba que en este día el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica va a ser una riqueza para nuestra vida cristiana. Es la enseñanza fundamental de la Iglesia, es la doctrina que nosotros tenemos que conocer de Jesucristo, nuestro Señor, de Dios nuestro Padre, y cómo actúa el Espíritu Santo en la Iglesia y en nosotros. Como nosotros que somos iglesia, tenemos que conducirnos bajo la norma y la fuerza y la gracia de ese Espíritu Santo que ilumina nuestra mente, pero que también a través del conocimiento, del estudio, de la práctica, de la enseñanza en el catecismo, nosotros podemos ser mejores. Veamos entonces cuál es la forma en la que el Espíritu Santo ha iluminado a la iglesia y nos ha dado este espíritu para que nosotros vivamos en su enseñanza. Primero es, ¿qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? Ahí vemos un libro de todas las ediciones que hay. Hay diferentes presentaciones, hay diferentes colores y estilos y tamaños y formas de letra, pero el Catecismo tiene la vida de fe en Dios. Fue inspirado por todas las asambleas y documentos del Concilio Vaticano II y aprobado por su santidad Juan Pablo II, después de una invitación universal para participar en él, en la que desde todo el mundo dieron sus aportaciones y sobre todo los padres que habían sido nombrados que participaron en el concilio, en la edición y en la formación de los textos y de cómo iba a quedar constituido el catecismo de la Iglesia Católica. El Papa San Juan Pablo II lo aprobó en el año 1989, que se le llamó Año Catequético. Veamos qué es el catecismo. Tenemos una definición muy sencilla. Es la exposición de la fe de la Iglesia, concretamente. Es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica. Pero esta exposición está afirmada, está sustentada, atestiguada e iluminada por tres elementos: la Sagrada Escritura, por la tradición apostólica y por el magisterio eclesiástico. De manera que no es solamente lo que hablaron o lo que discutieron los padres del concilio, sino que su fundamento, su raíz está en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. Ya sabemos que el magisterio de la Iglesia es la enseñanza primero de los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, como San Agustín, y luego después de los papas, de los obispos, y está constituido entonces con enseñanzas que van participando a través de toda la historia para que nosotros vivamos esta fe cristiana. Y la tradición, pues es lo que de generación en generación hemos ido viviendo y traduciendo en forma de normas de enseñanza de la Iglesia. Pero una definición todavía más. El Catecismo de la Iglesia Católica en latín se dice Catechismum Ecclesiae Catholicae,
representado como con las letras C, E, C, en las citas biográficas. De tal manera que cuando nosotros en algún documento, en cualquier parte, vemos las letras C, E, C, sabemos que está hablando de un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, para que nosotros podamos, ya sea que saber de dónde está tomado, o ir a consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en la referencia que nos está dando. Veamos cómo está constituido. ¿Cuál es la estructura del Catecismo? Son principalmente 4 partes. La primera, lo que creemos, la profesión de fe del bautismo, lo que en la misa de los domingos decimos proclamación de la fe en el credo. La segunda parte, lo que celebramos, los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos y cómo es que en los sacramentos nosotros llevamos la vida cristiana? Porque Dios nos da el don de la gracia a través de los sacramentos. La tercera parte es lo que vivimos, la vida sobre todo de la fe, que se constituyó, está principalmente en las bienaventuranzas y en los mandamientos. La cuarta parte, lo que oramos en el Padre Nuestro. ¿Qué es la oración? ¿Cuántas clases de oración hay? Y cómo esa oración nos lleva a nosotros a vivir lo que creemos, a celebrar lo que vivimos y a practicar la enseñanza de la Iglesia Católica. Veamos un poquito más las definiciones de estas 4 partes. La primera parte, la profesión de fe. Que por el bautismo nosotros nacemos y pertenecemos a Cristo, debe confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto el Catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde. Es decir, el hombre, ya lo veíamos en otro tema, puede por su propia razón llegar a conocer a Dios, pero, sin embargo, Dios se revela, se da a conocer, y eso se llama revelación. Lo que recibimos de parte de Dios está constituido principalmente en la Sagrada Escritura, pero también en la tradición y también en la enseñanza del magisterio. Y dentro de lo que creemos por la fe viene la respuesta del hombre, de tal manera que la respuesta del hombre está basada en la actitud y en el desarrollo de la fe. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador. Los articula en torno a los 3 primeros capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. La segunda parte de la profesión de la fe. En la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica tenemos los sacramentos de la fe, que expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todos por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, la primera parte. La segunda particularmente en los 7 sacramentos, que es donde nosotros recibimos esa gracia de Dios, esa salvación de Dios, que nos hace participar de la misma vida de Dios y por lo tanto de la acción salvadora de Dios para los hombres. La tercera parte del catecismo es la vida de fe. Presenta el fin del hombre, creado a imagen de Dios, y entonces tenemos el sermón de las montañas que conocemos como las bienaventuranzas, los carismas para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Esa sería la primera parte en el catecismo. La segunda parte, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos. Se enseña el catecismo cómo van ubicados los 10 mandamientos en la obra de la salvación de Dios y sobre todo en la vida cristiana. La cuarta parte
del catecismo es la oración en la vida de la fe. Trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Y en segundo momento, cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Padre Nuestro. Este es todo el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica, pero sin embargo seguimos adelante en esta introducción. Vamos a ver qué contiene la primera parte. La profesión de la fe es la primera sección. Creo, creemos. Vamos a analizarlo. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Se responde en 2 partes, en los números del 1 al 25. Creo en Dios, en singular, porque la fe es un acto de la persona que acepta libremente la autoridad de Dios. Creo en Dios, presente y personal. Luego creemos, en plural, para significar que la fe la recibimos, la profesamos y la vivimos en el ámbito de la Iglesia. Por lo tanto, recordamos la palabra de San Agustín que nos dice que el hombre es capaz de Dios. Dice San Agustín, tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Por eso es que el hombre es capaz de Dios, pero tiene que tener el acto de fe, creo. Y luego vivirlo en la expresión de creemos. Continuamos esta explicación. La profesión de fe es desde nuestro bautismo un acto de creo, de que yo acepto a Dios, de que creemos, y está basada en la primera parte, en el cuadro verde, el hombre es capaz de Dios, lo que decíamos de San Agustín. Segundo, Dios va al encuentro del hombre en la revelación. El hombre, en primera parte, por sí mismo, está inclinado a Dios, fue creado por Él, y es creado para que el hombre vaya a Él. Pero también Dios va al encuentro del hombre. Y la tercera es la respuesta del hombre a Dios. La respuesta al hombre de Dios es propiamente el acto de fe. Yo creo, yo vivo, yo espero, y yo acepto el plan de Dios en mi vida. Continuemos. Creemos. En el capítulo 1, el hombre es capaz de Dios. ¿Qué significa creer? Creer es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Vamos a ir viendo las citas del Catecismo de la Iglesia Católica. Así como en la Biblia tenemos capítulos y versículos, en el Catecismo de la Iglesia Católica tenemos una numeraria del 1 hasta que termina el catecismo, y va gradualmente, y por eso cuando consultamos el Catecismo de la Iglesia Católica vemos en qué número. Ahí tenemos Catecismo de la Iglesia Católica número 26. Segundo momento, ¿por qué el hombre puede responder a Dios? Porque el hombre es un ser religioso por naturaleza y por vocación. Número 28. ¿Qué quiere decir que es religioso? Que el hombre está hecho para vivir en amistad con Dios, en quien encuentra su felicidad. Y dice, Dios que creó al hombre, el hombre que busca a Dios, ese se llama una religión. Estamos religados a Dios. Estamos religados a Dios y por eso es que el hombre es religioso. Este hecho es que el hombre quiere vivir una amistad con Dios, con quien encuentra su plenitud, su desarrollo, su felicidad y alcanza la vida plena. ¿Qué quiere decir que es religioso por naturaleza? Que el hombre puede conocer a Dios por la luz natural de la razón, porque fue creado por Él y para Él. Por eso es que el hombre es capaz de Dios. Continuamos, capítulo 2 de Creo, creemos. Dios al encuentro del hombre, la revelación. ¿Por qué ha querido Dios revelarse al hombre? Porque le ha querido manifestar su grandísimo amor. No solamente que el hombre lo pudiera descubrir, sino que Dios viene al hombre y le descubre su grandísimo amor. Nos dicen los números 51, 50, 51 y 68. Veamos bien.
¿Qué quiere decir revelarse? Que Dios comunica al hombre su vida divina y su voluntad, la da a conocer. ¿Cómo ha querido revelarse? Mediante acciones y palabras. ¿Cuándo Dios comenzó a revelarse? Desde el origen, por la creación, por los hechos y después por las palabras se ha ido revelando. Por lo tanto, en el capítulo mismo 2 tenemos que Dios viene al encuentro del hombre, la revelación. ¿Cómo ha llegado a nosotros la revelación de Dios? Mediante la iglesia fundada por Jesucristo sobre la roca de los 12 apóstoles. Así nos ha llegado la revelación. ¿Cómo nos transmitieron la revelación de Dios los apóstoles? Principalmente al principio oralmente y después por escrito, bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué entendemos por escrito? Las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios revelada, inspirada a algunos hombres y que nos ha llegado a través de la tradición y por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la respuesta del hombre a Dios? ¿O qué es? Pues eso se llama fe. ¿Cómo responde el hombre a la llamada de Dios en la Escritura? El hombre responde a la llamada de Dios con la obediencia en la fe. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿qué es la fe? La fe es la adhesión personal de la inteligencia y de la voluntad a la revelación divina. Es la respuesta del hombre y que se constituye en hechos sin palabras. ¿Quiénes son los dos grandes ejemplos de fe? En el Antiguo Testamento tenemos a Abraham, que lo conocemos como padre de la fe. En el Nuevo Testamento tenemos a la Santísima Virgen María. Y la respuesta de todos los santos, de todos los patriarcas y de toda la iglesia que responde a Dios. La respuesta del hombre a Dios, la fe, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la fe? ¿Es un acto eclesial? Sí, la fe es un acto eclesial porque la iglesia es la madre de todas los creyentes. Es decir, la fe no es tanto solamente de una persona, sino de todos los que creemos que formamos la iglesia. ¿Por qué creemos? Porque aceptamos la autoridad y el amor de Dios. ¿Y qué es lo que creemos? Creemos todo lo que Dios nos ha revelado y la iglesia nos enseña como tal, como forma para creer. Nos preguntamos ahora, ¿es necesaria la fe para nuestra salvación? Sí, es necesaria, porque Cristo mismo se dio Él, se dijo Él, crea para que nosotros, el que crea en Él, no quede confundido, sino alcance la salvación. Entremos a explicar un poco la introducción de la segunda parte, los sacramentos de la fe. Entonces tenemos ahí una pequeña definición de los sacramentos de la fe. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales se otorga la vida divina a los creyentes por ser hijos de Dios. Volvamos al texto de la definición de sacramento. Signos sensibles, es decir, que los podemos tocar y ver. Eficaces, ¿qué quiere decir eficaces? Que dan lo que contienen y que producen lo que enseñan, lo que anuncian. ¿Qué anuncian? ¿Qué dan? ¿Qué es lo que significan? Dan la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La participación del mismo ser de Dios, mediante los cuales, mediante estos signos, se otorga la vida divina. Esa es la gracia de Dios, que nos llega a nosotros por medio de los sacramentos. ¿A quiénes? A los que creen en ellos, por ser hijos de Dios. De manera que el sacramento no es algo así como mágico,
o como automático. Se necesita una respuesta de fe, creer en lo que yo voy a recibir, en lo que Dios me está dando y cómo me lo está dando. De manera que los sacramentos, como signos visibles, sensibles, que dan la gracia de Dios y que Dios nos otorga esa vida divina, nos hace participar de la vida misma de Dios. ¿Cuáles son entonces los sacramentos? Lo recordamos del catecismo al que fuimos desde niños. El bautismo, la confirmación, la reconciliación o confesión, la Sagrada Comunión o la Sagrada Eucaristía, el matrimonio, el orden sagrado y la unción de enfermos. ¿Por qué son 7 y no uno solo? Porque en las diferentes etapas de nuestra vida vamos recibiendo esa vida divina a través de sus signos sensibles. De tal manera que al nacer, el bautismo, al crecer, nos confirma la gracia y nos da Espíritu Santo. Cuando hemos faltado viene la reconciliación o la confesión. Cuando ya hemos recibido la purificación de nuestros pecados, viene la comunión, la unión con Él, unión común. Cuando necesitamos de la gracia para la vida ordinaria, está el matrimonio. Luego tenemos el orden sagrado para recibir y hacer presente los sacramentos y la ayuda en el último momento de nuestra vida, que es la unción de los enfermos, que antiguamente tenía el nombre de extrema unción, y la gente creía que solamente cuando ya la persona ya moría, se le hacía el sacramento de la unción de los enfermos. Ya sabemos ahora que no es solamente para el que ya murió, sino es alimento, de fuerza, de salud para el que está enfermo. Vamos un poquito más sobre los sacramentos. ¿Cómo están clasificados? Principalmente en 3 partes. Los sacramentos que son de iniciación, los sacramentos que son de curación, los sacramentos que son de servicio. Entre los de la iniciación tenemos 3: el bautismo, la Eucaristía, la confirmación. En estos iniciamos la vida cristiana, en estos recibimos la gracia para ser hijos de Dios. Después, la curación, en el cual tenemos la reconciliación y la unción de enfermos. Una vez que hemos recibido la gracia de Dios, cuando pecamos, nos reconciliamos, nos sana y nos da nuevamente la gracia de Dios. Y los que se llaman de servicio, de misión. Entre ellos tenemos 2: el matrimonio y el orden sagrado. Veamos cuál es la acción. La tercera parte, en el que el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a celebrar lo que vivimos, lo que nosotros recibimos, tenemos que el hombre está constituido de alma y cuerpo, de inteligencia y de voluntad, tiene la libertad. Y esa inteligencia, alma y cuerpo es para que el hombre llegue a Dios, alcance la vida eterna. De tal manera que ante el deseo de estar con Dios, los hombres se enfrentan a un obrar recto y libre. ¿Por qué? Porque Dios da la gracia, pero la respuesta del hombre es aceptar ese plan de Dios y poder alcanzar la plenitud de la vida cristiana o de la gracia de Dios, de la vida de Dios en la vida eterna. Esto es lo que nosotros tenemos en la tercera parte del catecismo, lo que vivimos. Tenemos entonces los mandamientos, que es la ley de Dios. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Los 10 mandamientos es lo que tenemos nosotros como normas de vida, es lo que vivimos.
no son cargas. Y aunque ustedes vean que todo es negativo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no es que sean acciones negativas, sino que al vivir ese mandamiento, al querer cumplir ese mandamiento, hacemos lo propio para vivir bien. Ya cuando Dios dio al pueblo los mandamientos, les decía, si los estudias, si los conoces, yo lo he puesto en tu mente y en tu corazón para que cumpliéndolos te vaya bien y para que yéndote bien seas un pueblo elegido, un pueblo distinguido, un pueblo que alcance la plenitud de la vida. Veamos que después de los mandamientos tenemos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es lo que el Señor nos da en el último sermón de la montaña y son propiamente para que nosotros, por medio de estas, podamos alcanzar a ver a Dios y tengamos la unión del sentido de la vida con el sentido de la plenitud en el reino eterno. Las bienaventuranzas son 8, las mencionamos: hambre y sed de Dios. Los que tienen hambre y sed de Dios verán a Dios. Los misericordiosos verán a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. Los pacificadores verán a Dios. Los pobres de espíritu verán a Dios. Los que padecen verán a Dios. Los que lloran verán a Dios. Los mansos verán a Dios. Ya en el catecismo nos va a ir explicando cuál es esa riqueza de las bienaventuranzas y esa riqueza para que nosotros, viviéndolas, las podamos de alguna manera desarrollar, aplicar y de esa manera nosotros vivamos una plenitud en nuestra vida. Después tenemos las obras de misericordia. Tenemos obras de misericordia que sean materiales y espirituales. Una riqueza para el hombre en la vida cristiana, poder conocerlas y poderlas desarrollar. Vamos a ver cuáles son las 7 obras de misericordia material. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia. Visitar a los presos y redimir al cautivo es otra obra de misericordia. Alojar al que no tiene casa y al peregrino, dar hospedaje al peregrino es otra obra de misericordia. Ahí vemos a un niño con un corazón lleno de amor, dándole paso en su casa a un peregrino. Visitar a los enfermos. Ahí vemos una niñita, le lleva un regalo a un niño que está enfermo, está en la cama. Vestir al desnudo. Ahí tienes a una niña dándole ropita a aquel que anda ahí necesitado del vestido. Dar de beber al sediento. Vemos como aquel hombre que está trabajando, está pintando, pero aún así le recibe un vaso de agua de aquel niño con mucho amor. Y por último, dar de comer al hambriento. Vemos ahí a un pobre niño todo hambriento y aquel que viene y le trae de comer. Las obras de misericordia nosotros manifestamos que habiendo creído en Dios y habiendo aceptado y vivido la gracia de Dios, podemos ir transformando esa vida en el servicio a los demás. Veamos cuáles son las obras de misericordia espiritual. Las obras de misericordia espirituales son también 7. Primera, enseñar al que no sabe. Segunda, dar buen consejo al que lo necesita. Tercera, corregir al que se equivoca. Cuarta, perdonar las injurias. Quinta, consolar al triste. Sexta, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y séptima, rezar a Dios por vivos y muertos. Cuando nosotros vivimos la fe, cuando nosotros aplicamos la gracia de Dios en nuestras vidas, desarrollamos con plenitud y con alegría y con gozo estas obras para que nosotros podamos vivir como hermanos en comunidad y edificándonos unos a otros a través de estas obras de misericordia. La cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la oración, lo que yo rezo. Y tenemos una definición primero. La oración es la elevación del alma a Dios por la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad.
Tiene dos niveles: elevar el alma a Dios y pedir a Dios los bienes que necesitamos. Sin embargo, la oración siempre es un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre, que es infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo, que es el que vive en nosotros, y con el Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones para darnos entendimiento. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 534. Continuamos. Los tipos de oración. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, existen 3 tipos de expresiones de la oración en la vida de todo cristiano. Hay la oración que se llama vocal, por medio de la palabra mental o por medio de la palabra dicha, nuestra oración toma cuerpo. Es la oración hablada o utilizada para exteriorizar nuestros sentimientos al Padre. El ejemplo de esta grande oración es el Padre Nuestro. Por eso al final del Catecismo de la Iglesia Católica estudiaremos las 7 partes del Padre Nuestro, cómo están constituidas y a dónde nos lleva. Segundo tipo de oración es, en el color amarillo, la meditativa. La meditación es sobre todo una búsqueda para descubrir lo que Dios pide, lo que pide el Señor. Interviene el pensamiento, recordar, pensar, la imaginación, imaginarnos, la emoción y el deseo. Una oración meditativa no es solamente ponernos delante de Dios. Si no podemos hacer otra cosa, pues sí, como aquel que solamente decía: ¿y qué haces en la oración? Lo veo y me ve, lo miro y me mira. Pero no, en la oración meditativa es necesario que intervenga el pensamiento para recordar su palabra, la imaginación para que podamos nosotros hacer lo que se llama composición del lugar, y luego entrar dentro de aquel ambiente, la emoción, y luego el deseo de poderlo cumplir. Por último, tenemos el tipo de oración que se llama contemplativa. Esta oración de contemplación ya es en silencio. Es la oración en la que nos unimos al Señor y ahora sí es mirarse mutuamente. Yo lo miro, Él me mira. Es una comunión de amor. Es como cuando los novios ya no se dicen nada, nada más se miran y están uno delante del otro. En la oración contemplativa nosotros recibimos luces de Dios, gracia de Dios, bendiciones de Dios, y nosotros las asimilamos. Nosotros rumiamos con ellas. Nosotros hacemos lo que la planta, sin saber cómo damos flores o frutos, porque hemos quedado en una éxtasis, en una contemplación. Hay 5 formas de rezar. Bueno, hay más, pero bueno, vamos a platicar de estas 5. La primera es la oración de bendición y de adoración. Se trata de alabar a Dios y de reconocer que dependemos de Él. Muchas veces nosotros no aplicamos esta oración de bendición y de oración. Muchas veces solamente cuando pensamos en oración, pensamos en la segunda forma, la petición, es pedir y pedir. Pedimos bienes físicos y espirituales y a veces pedimos hasta lo que ni siquiera nosotros mismos nos imaginamos. Luego viene otra manera de hacer la oración, la intercesión. Esta es muy importante porque hacemos peticiones a Dios por otras personas, para otras personas. Y muchas veces cuando nosotros no pedimos por los demás, nos quedamos en la posibilidad de que otros no pidan por nosotros. Esta forma de oración de intercesión debe ser también para nosotros muy importante. Luego, muchas veces tampoco damos gracias a Dios. Este tipo de oración, la forma de rezar de acción de gracias, es agradecer a Dios por los bienes recibidos. Recordemos el ejemplo de que una vez Jesús curó a 10 leprosos y solamente un extranjero regresó para darle gracias. Debemos en nuestra oración darle gracias a Dios, no solamente por los bienes recibidos, muchas veces también por las circunstancias difíciles, por los peligros de los cuales nos libra, y también de las pandemias y de todo lo que pasa en nuestra vida, darle gracias a Dios, porque todo sirve para el bien de los que aman a Dios.
Y por último, la oración de alabanza. Esa sí es entre nosotros más conocida y a veces la aplicamos. Es expresar nuestro amor a Dios, cantar himnos, oraciones y alabanzas a Dios, porque es grande, porque es creador, porque nos ama, porque nos consiente, porque nos da de lo que nos hace falta. Iniciemos entonces el estudio de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que vivimos. Este va a ser el tema de la siguiente clase. Dios mediante, el próximo jueves viviremos esta tercera parte. Hoy fue solamente a grandes rasgos la introducción, las partes, la constitución de este Catecismo de la Iglesia Católica para que nosotros tengamos medios y formas de entender lo que Dios da al hombre y de que el hombre participa de la vida de Dios. Damos gracias a Dios saludando a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invito para que hagamos la oración de acción de gracias por los 25 años de la fundación de la diócesis. Los que ya la saben la pueden ir diciendo y los demás me siguen en esta oración. Padre, lleno de amor y misericordia, con el envío de tu Hijo Jesús entre nosotros, nos colmaste de paz y alegría. Te pedimos por nuestra iglesia que peregrine en Ecatepec al celebrar su 25º aniversario y que imagen de tu Hijo Jesús continúa con el anunciar el gozo del Evangelio entre los más pobres y necesitados. Derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para que nos asista en nuestro trabajo misionero. Cólmanos de abundantes vocaciones. Bendícenos en nuestros pastores y laicos. Y con nuestra Madre Santa María de Guadalupe, interceda por nosotros y nos bendiga. Amén. Les doy la bendición y les invitamos para que continuemos con esta enseñanza, con esta catequesis. El día de mañana tendremos una nueva enseñanza, lo que se conoce con el nombre de pastoral social, lo que conocemos por la revelación, lo que recibimos en la gracia de Dios, lo que cumplimos en los mandamientos. Si no se realiza en el apoyo y en la caridad hacia nuestros hermanos, como que no es válida. La fe, si no es práctica de caridad, sobre todo con el necesitado, no es válida. Preparémonos pues para que el día de mañana, en esta clase de pastoral social, obtengamos nuevos conocimientos para el crecimiento en la vida cristiana, pero sobre todo en nuestra santificación y en la preocupación de los más pobres y necesitados. Que el Señor esté siempre con ustedes. Que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo en sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendice.